El 2024 se cerró con un acuerdo histórico en el G20 donde por primera vez todos los países se pusieron de acuerdo para decir que ya era hora de poner en marcha una agenda de tributación a la riqueza global. Lo firmaron reconociendo que la superconcentración de la riqueza es una amenaza para la desigualdad, para el crecimiento económico e incluso para las democracias, sobre todo porque los ricos hoy en día en la práctica logran pagar mucho menos que un ciudadano corriente. Pero ¿cambiarán las cosas ahora con la llegada de Trump en la presidencia de los Estados Unidos? La realidad es que hoy en día tiene 13 millones, 13.000 millonarios en su equipo. ¿Qué vamos a poder esperar de esto? Bueno, pues de esto y de otras muchas cosas vamos a hablar hoy en nuestra primera charla de fiscalidad de Hablando sobre impuestos en este caso, con Susana Ruiz, porque queremos hablar sobre la tributación a la riqueza. ¿Y quién mejor que ella, que es responsable de justicia fiscal en Oxfam, porque es de las personas que más sabe del tema y lo mejor, que mejor lo cuenta? Así que bienvenida, Susana, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, te quería decir, cuéntanos, lo primero, vamos a comenzar por el principio, cuéntanos un poco qué es esto de tributación a la riqueza, porque quizás suena un poco como ambiguo, así que acláranos este concepto, por favor. Cuando hablamos de tributación a la riqueza, lo que estamos hablando es de que pague una persona por todo lo que tiene, por todo su patrimonio, por los activos que tiene, activos financieros, el dinero que tiene acumulado, pero también las propiedades, las acciones en activos financieros, todo. Esto lo que significa es que no está solamente pagando por el trabajo, por las rentas del trabajo, sino que estaríamos pagando también por todo lo que tenemos. ¿Por qué es tan importante? Es porque la mayor parte de la gente paga impuestos en función de los ingresos que tiene por su trabajo. Y cuando el sistema funciona bien, si tienes ingresos más altos, salario más alto, vas pagando un poco más. Pero si tú no tienes, pero llega un momento en que algunas personas son tan ricas que realmente no tienen un salario, no tienen una nómina, es decir, no estarían pagando impuestos por su salario porque realmente no cobran una nómina. Entonces, en cambio, tienen acumulado un patrimonio gigante, cada vez más grande, que les permite además un acceso al poder, a influencias políticas, a tomar un montón de decisiones y sobre eso no estarían pagando mucho más. Sería un poco absurdo que estuviéramos pagando por el trabajo mucho más de lo que estaríamos pagando por el capital. Entonces, de lo que se trata es eso, es que además de que un individuo, una persona esté pagando por su trabajo, también esté pagando por todo lo que tiene acumulado y sea otra forma de generar una contribución al Estado. La Constitución reconoce que cada uno tiene que estar pagando en función de su capacidad económica. La capacidad económica no es solamente el trabajo, lo que recibimos por el trabajo, sino también la capacidad económica que tenemos por todo ese patrimonio que nos permite también hacer muchas cosas. Vale, pues ahora que nos ha quedado un poco claro acerca de qué nos estamos refiriendo con la tributación a la riqueza, cuéntanos un poco en esta agenda de trabajo que hay, cuáles son las principales demandas que se quieren conseguir con respecto a esto, a que se tribute a la riqueza. Bueno, uno de los problemas que tenemos a la hora de pensar en cómo tiene que ser una agenda de tributación a la riqueza es que no hay una agenda internacional. Nos han querido convencer de que la tributación de grandes corporaciones sí necesita una agenda internacional porque las corporaciones están operando más allá de sus fronteras, pero que los súper ricos, los individuos no necesitan tener una agenda internacional o una agenda en la que se coordine de forma internacional porque son agendas nacionales, pero no hay nada más móvil que el capital o el dinero de los súper ricos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que estos súper ricos, estos individuos pueden estar moviendo su patrimonio de un país a otro, escondiéndolo a las administraciones tributarias en algunos casos, o otra vez jugando con fiscalidad que sea mucho más ventajosa para ellos o utilizando guaridas fiscales. Entonces, una de las primeras agendas es romper con esa capacidad de esconder el dinero en paraísos fiscales, en guaridas fiscales o en otros territorios. Y la segunda es conseguir que haya una agenda internacional de coordinación de esa tributación a los súper ricos. Y por primera vez esa es la agenda, como contabas antes, que ha aparecido en el G20. Claro, es que antes lo he contado quizá un poco a modo de spoiler, pero es que realmente es un logro increíble. Quizá la gente no está tan familiarizada con esto que se consiguió, que lo primero casi que es para celebrar el hecho de que hoy en día se llegue a cualquier tipo de consenso o acuerdo. Pero más si estamos hablando de que este consenso, este acuerdo, se llegaron personalidades como Biden, como Meloni,
como el mismísimo Viley, que nos hizo sufrir un poquito hasta el final, si no me equivoco. Entonces, no ya solo es el hecho de que se haya llegado a un acuerdo con estas personalidades, estos países de tanta importancia, sino lo que esto supone, ¿no? Porque es un logro muy importante precisamente en este trabajo que nos decías de la agenda internacional. Y entonces quería que nos contases un poco en qué consiste lo que supone esto, que como decíamos es un hecho histórico, pero también además que soy muy consciente de todo el trabajo que se ha ido haciendo, todo ese recorrido de trabajo previo para lograr a poner este tipo de discusiones sobre la mesa. Porque me parece además también muy importante, esto lo sé porque ya me lo has contado en otras ocasiones, ese trabajo, poner de relieve el trabajo que pueden llegar a hacer las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque este es un recorrido en el que se tiene que pensar una estrategia, hay mucho de perseverancia, mucha incidencia política y me parece que es como un ejemplo muy bueno para poder acercar a la ciudadanía que estos temas que nos parecen como muy lejanos o muy ajenos, un vehículo para conseguir influir. Entonces, bueno, cuéntanos, porque sé que tú has estado muy metida en todo este trabajo, así que por favor, uno, ¿qué supone ese logro? Y desde la sociedad civil, ¿qué habéis hecho? ¿Qué se ha hecho? Cuando intentamos impulsar agendas de cambios en políticas públicas, muchas veces nos encontramos con una especie de mantra de no es posible. Con la tributación a la riqueza lo hemos escuchado muchas veces. Es decir, nadie, o muchas de las voces políticas que intentan, o de las personas que intentan frenar esta agenda, te dicen no tiene sentido, ningún país lo está haciendo, muy pocos países lo están haciendo, no recaudan lo suficiente, es un problema para el crecimiento económico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esas percepciones de la opinión pública. Por eso el acuerdo del G20 es tan importante, porque conseguimos que de una forma muy clara y muy contundente todos los países del G20, indiferentemente de la orientación ideológica que tenga, hayan reconocido que si lo que queremos es favorecer el crecimiento económico y la sostenibilidad y reducir la desigualdad, hay que empezar a poner en marcha por primera vez en la historia una agenda de tributación de la riqueza. Entonces, lo primero es cortar con esa idea de que no es importante, no funciona o no sirve. Cambia el punto de partida. El segundo es que esto genera un acuerdo internacional que ahora tenemos que ver cómo se va a poner en marcha. Entonces, igual que para la tributación de corporaciones ha habido durante 10 años muchas negociaciones, ahora lo que vamos a ver es el punto de partida para esa negociación, vamos a ver cómo se arma, dónde se toman esas decisiones, esperemos que Naciones Unidas, y si realmente es una coordinación entre varias políticas, anti-guaridas fiscales, más un tipo de coordinación en la tributación. Entonces, para conseguir eso, lo primero que hemos tenido que hacer es conseguir que haya un país que se tome esta propuesta como bandera. El gobierno de Brasil, que asumía la presidencia del G20 el año pasado, realmente escuchó la voz de la ciudadanía y puso en marcha por primera vez esta agenda. O sea, no es lo mismo desarrollar agendas que ya están en marcha que impulsar agendas nuevas. Entonces, lo que Brasil consiguió es convencer al resto de países de la importancia de esa agenda. Para eso trabajamos de una forma muy cercana con el gobierno de Brasil y con otros gobiernos para conseguir que hubiera un reconocimiento público. Es decir, que esto no fuera solamente conversaciones a puerta cerrada, sino que estuvieran en el debate público. Es mucho más fácil convencer a gobiernos cuando esa conversación realmente tiene un eco en la opinión pública, tiene portadas en los medios de comunicación, se reconoce como un tema importante. Para conseguir que esto fuera así, que estuviera instalado en la conversación pública, trabajamos con un economista, Gabriel Zuckman, que es uno de los economistas más brillantes que hay en temas de desigualdad, de evasión fiscal y de tributación de la riqueza, y él llevó a los ministros una propuesta muy interesante. Es decir, no solamente hizo cálculos del potencial recaudatorio, sino que les mostró de qué manera se podría poner en marcha esta agenda de una forma que permitía mucha flexibilidad para los países, pero también que se pusiera en marcha de una forma que se implementara de una forma ágil y rápida. Entonces, él propone algo muy sencillo, que es definir un tipo mínimo de tributación de la riqueza en cada país, aunque luego cada país lo ponga en marcha medidas nacionales diferentes, uno el impuesto al patrimonio, otro las rentas del capital, lo que sea. Pero lo que sí tenemos que acordar es lo mínimo que tendrían que estar tributando los súper ricos. Entonces, que desde la sociedad civil lo que hemos hecho es trabajar con alguien como Gabriel Zuckman para conseguir que tenga ese eco mediático, conseguir también que tenga una amplificación en distintos gobiernos que lo estén apoyando, entre ellos el gobierno de España que lo ha estado apoyando, y conseguir así que pasemos de no es imposible a
esta es la nueva realidad. Necesitamos, para acabar con la desigualdad, hay que poner una mayor tributación a los superricos. O sea, tiene un mérito Es un increíble, es recorrido. un recorrido importante, mucha visión estratégica, ¿no? De ver que Brasil podía ser un buen aliado para empujar esta agenda, ¿no? Era el buen aliado, el buen momento también y la posibilidad de coordinar el trabajo de la sociedad civil con la con la construcción de la opinión Ujú. pública y el apoyo de expertos como Gabriel Zucman, más el contar con países que estén defendiendo esta iniciativa y desde ahí llevarla a todos los espacios de conversación pública donde sea posible. Entonces, ahora mismo, que esto ha sido, pues si no me equivoco, fue finales de año, noviembre, cuando fue el G20, ahora, ¿cuáles serían los próximos pasos que hay en la agenda para seguir avanzando? Porque se ha llegado a este compromiso y ahora, ¿qué vendría? En el G20 primero, este año tiene la presidencia Sudáfrica. Entonces es muy interesante que pasemos de Brasil a Sudáfrica. Son dos países del Ujú. sur global que van a estar colocando, primero Brasil lo colocó y Sudáfrica ahora lo que tiene es que conseguir que haya un mandato. Es decir, esto que es un compromiso, ¿qué es lo que va a pasar con este compromiso? ¿Cuáles son los detalles? Entonces, lo que Sudáfrica esperamos que pase en el G20 es que Sudáfrica realmente empieza a poner en marcha de forma más concreta esa agenda. Pero lo que es importante es dónde se van a tomar esas decisiones. Claro. Entonces, si el espacio, es decir, si la mesa de negociación sigue siendo una mesa en la que es un club de países ricos, los intereses de esas propuestas van a estar defendiendo los intereses de esos países y los de los súper ricos que están en esos países. Entonces, lo que necesitamos es que la mesa de negociación no sea una mesa exclusiva, sí, sino que sea lo más amplia, inclusiva, democrática y diversa. Por eso pensamos que las Naciones Unidas es donde deberían de estar tomándose esas decisiones. Y justamente una de las cosas también muy potentes que están pasando este año es la negociación de una convención marco en Naciones Unidas sobre fiscalidad internacional. Eso que parece como muy grandilocuente no es más que acordar en el marco de Naciones Unidas cómo son las reglas del juego, cómo es la gobernanza, es decir, de qué manera se toman las decisiones sobre la fiscalidad internacional y que no estén a puerta cerrada en un grupo de países con otros intereses. Claro, en un espacio donde todo el mundo tiene mayor posibilidad de dar su opinión y voto, Exacto. efectivamente, salir un poco de esos otros escenarios de toma de decisiones que son mucho más minoritarios. Vale, pues entonces, ¿y qué piensas? Creemos que Sudáfrica sí que está un poco aliado con esta propuesta. Entendemos que es un buen país para que continúe impulsando esto. Entiendo, ¿no? Sudáfrica ya ha reconocido que va a seguir esta propuesta en la agenda. El problema es que en el G20 las decisiones se toman por consenso y este año tenemos una presidencia en los Estados Unidos con Trump en la que es probable que las decisiones sean más complicadas. Pero por eso es tan importante que haya un bloque de países al margen de Trump que plante cara y que diga realmente cuáles son que buscamos otro modelo de multilateralismo que no responda solamente a lo que un solo país pueda estar imponiendo al resto de países, sobre todo porque que no sea un país que en estos momentos esté defendiendo intereses que no benefician al bien común. Claro. Entonces, bueno, ya hemos entendido un poco los puntos clave que están en la agenda. Ahora me gustaría saber también cuáles serían esos momentos. Evidentemente, en la semana en la que estamos, que esto no es tampoco casualidad que estemos haciendo hoy esta entrevista, porque estamos en la semana Davos, por decirlo de alguna manera, donde anualmente se celebra ese foro económico mundial en el que se reúnen pues, los líderes políticos, las grandes personalidades, la gente más influyente, en donde todo el mundo que estamos siguiendo los temas de actualidad tenemos esto fijado en la agenda. Por eso precisamente queríamos también traerte, invitarte hoy a ti a esta primera de las charlas para que nos contases, no por rica y poderosa, No. no por rica y poderosa, sino porque sí que sabes muy bien el funcionamiento que se mueve allí y estás muy al tanto bueno, de qué es lo que está sucediendo. Así que también por el trabajo que se realiza en organizaciones de la sociedad civil, porque también, además de que se junten los líderes políticos, también hay un trabajo muy importante que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Así que cuéntanos un poco, bueno, pues titulares, grandes pinceladas de este Davos 2025, por favor. Para Oxfam siempre es un momento importante porque es cuando publicamos nuestro informe sobre desigualdad y superconcentración de riqueza
y donde hemos elegido no contarlo solamente a quienes ya están convencidos, sino a quienes tienen la capacidad, a los más poderosos, a quienes estarían afectando estos cambios en políticas, en estas políticas que defendemos. Entonces, este año llevábamos un mensaje muy claro, es que en realidad para poder afrontar las múltiples crisis que tenemos en estos momentos, la crisis climática, la crisis de desigualdad, los contextos políticos y también de guerras que estamos viviendo, necesitamos poner en el centro una realidad que es la de eliminar o reducir la superconcentración de riqueza que se está produciendo. En este 2024 lo que hemos visto es que la riqueza de los 1.000 millonarios, de aquellos que tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares, ha crecido 3 veces más rápido de lo que creció en 2023. Es decir, que en estos últimos años estamos viendo cómo se está produciendo, está acelerándose esta superconcentración de riqueza. Y si nada cambia a este ritmo, tendremos en una década tendremos a 5 billonarios en el planeta, es decir, 5 individuos que tendrán patrimonios por encima del $1.000.000.000. $1.000.000.000 es más o menos el Producto Interior Bruto de un país como Suiza. España tiene 1,5 millones más o menos de patrimonio. Entre estos 5 individuos tendrían tanto, tanto, tanto que podrían comprarse todo el parque entero de vivienda de España. Es un fracaso como sociedad, como comunidad internacional, tener a 5 billonarios o personas con estos patrimonios tan grandes cuando el número de personas que viven en pobreza sigue siendo el mismo prácticamente que desde 1990. Entonces, como sociedad, nosotros entendemos que eso es un fracaso y es una de las alertas que hemos llevado a Davos por la urgencia que tiene el que pongamos en marcha estas políticas. Pero quizás este año, que ha coincidido con la toma de posesión del presidente Trump, tenga mucho más sentido, justamente porque la administración Trump tiene a 13.000 millonarios dentro de su poder. Entonces, uno de los elementos que hemos visto como más claros como tendencia más clara, es que cada vez más estos súper ricos utilizan su poder para estar metidos dentro de los engranajes de toma de decisiones políticas, de las acciones de gobierno. Es decir, ya no quieren dinero solamente para comprar más cosas, sino lo quieren para poder comprar poder y quizás incluso comprar democracias. Bueno, la verdad es que el nivel de datos, las cifras es impresionante. A veces es que nos bailan porque cuando dices billonarios, o sea, son unas cantidades que te dejan Totalmente. completamente, es que o sea, por eso está bien que luego nos aterrices a esto significa esto, porque si no es como muy difícil hacerte una idea de lo que esto supone a nivel económico y luego también de lo que esto, como mencionabas, el nivel de concentración de poder, ¿no? Piensa que de todo, hay casi 3.000 millonarios en el planeta, su riqueza ha crecido prácticamente a un ritmo de 2 millones de dólares al día, pero para los 10 más ricos, es decir, si eres uno de esos 10 más ricos, su riqueza ha crecido a un ritmo de 100 millones de dólares al día Bueno, durante este último año. es que es tremendo. Mira, antes comentabas un poco que lo has dejado ahí pasar bueno, que lo has mencionado y quería que nos contases un poquito más, porque hemos estado hasta ahora hablando de la agenda de tributación a la riqueza a nivel global, ¿no? Y quería conocer un poquito más el papel de España, ¿no? Cuando se consiguió el acuerdo del G20, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado? ¿Ha sido aliado? ¿Sí? ¿Lo ha impulsado? ¿Cuál es la posición? Este gobierno de España ha sido uno de los que más ha apoyado a Brasil para conseguir este acuerdo en el G20. Ha estado públicamente posicionándose a favor, defendiendo la iniciativa y tratando de convencer también a los gobiernos y a la Unión Europea para que se haga una agenda mucho más compartida. Y también lo ha estado defendiendo en el marco de las Naciones Unidas, es decir, intentando que esta idea de la Convención Marco, donde haya una agenda de tributación de la riqueza, se convierta en una realidad compartida por el máximo número de países. Así que España ha sido uno de los países que más ha estado apoyando esta iniciativa, también por la legitimidad de haber dado algunos pasos en el marco nacional. Pues precisamente de eso te quería preguntar un poco cuál es la situación, si hablamos de tributación a la riqueza. ¿Cómo es la situación en España? ¿Qué significa? ¿Cómo España es lo uno de tenemos? los pocos países donde se aplica un impuesto al patrimonio y eso permite recuperar parte de la rentabilidad de la tributación, de la recaudación tributaria por la riqueza de los altos patrimonios y eso recupera un poquito de la progresividad en el diseño de nuestro sistema tributario. Pero había varios agujeros. Uno era la competencia territorial, una anomalía de que algunas de las regiones de la
comunidades autónomas pudieran estar reduciendo o exonerando toda la aplicación del impuesto al patrimonio, y por eso se puso en marcha una contribución de solidaridad complementaria que en estos momentos supone que en todo el territorio español se esté tributando de la misma manera, prácticamente de la misma manera, el impuesto al patrimonio. Entonces, habría todavía que mejorar el diseño de ese impuesto, y que esta medida, que no sea temporal, se convierta en una medida permanente también, pero todavía resolver algunos de los agujeros, sobre todo en el tratamiento de algunas figuras que permiten que todavía se esté reduciendo parte de lo que debería estar tributándose por esa agenda. Entonces, mantener esta agenda, hacerla permanente, elevar también el nivel de tributación en la parte más alta y suprimir algunos de los agujeros que hay en su diseño. Pero creo que uno de los retos también que tenemos es en conseguir, como hablábamos al principio, que las rentas del capital estén tributando más alto de lo que están haciendo ahora, que está prácticamente a un nivel a la mitad de lo que están tributando las rentas del trabajo. Entonces, otra vez, es decir, tenemos un sistema que carga o pide un más esfuerzo a quien trabaja que a quien que tiene muchos activos financieros. Entonces, necesitaríamos elevar cómo se tributa los dividendos, sobre todo de grandes patrimonios, para que las rentas del capital no estén tributando mucho menos que por el trabajo, por el esfuerzo que hacemos con nuestro trabajo. Vale, pues ahora que estamos hablando un poquito más de este contexto aquí en España, también es cierto que a final de año tuvimos una agenda a nivel de fiscalidad frenética, que quienes estábamos siguiéndolo era como ver una serie online con los giros que hubo previos a las negociaciones y hasta el último momento que nos tuvieron pegadas a la televisión, pero bueno, quizá, y entonces sí que hubo la firma hubo un acuerdo del pacto fiscal, pero bueno. Si te parece, danos así como unas pinceladas de qué sucedió y en el qué punto estamos, por si a la gente no lo siguió tan así o no le quedó tan claro qué hubo, qué pasos, qué movimientos hubo en la agenda de fiscalidad en España. En noviembre, una de las cosas que estaban pendientes era la renovación de dos impuestos, dos contribuciones extraordinarias que se habían adoptado como medidas de urgencia en respuesta a la crisis de coste de vida. Era un impuesto a las energéticas y otro a la banca. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se había detectado en España, pero también en otros países de la Unión Europea, es que había algunos sectores de actividad, el energético, de la banca, que estaban aprovechándose de una situación de mercado para elevar sus márgenes empresariales, sus beneficios muy por encima de lo que estaban subiendo los costes por culpa de la crisis, la subida de los precios de la energía después de la crisis en Ucrania. Entonces, para responder a esta crisis, a esta situación de emergencia, se adoptaron estas dos medidas de impuestos o de contribuciones extraordinarias, que eran temporales y que han permitido mitigar pagar o poner en marcha medidas que han mitigado el efecto negativo de la subida de precios durante ese tiempo. Entonces, había que renovarlas. La presión de los dos sectores, del sector financiero y de la banca, hizo que fuera una negociación política muy complicada. Se renovó el impuesto a la banca, pero el energético se pospuso, y esta semana hemos escuchado cómo ya se han retirado esa posibilidad de renovar el impuesto o la contribución extraordinaria a la banca por los beneficios extraordinarios que estaban teniendo, que se traducían luego en un mayor coste para el conjunto de la ciudadanía. Entonces fue realmente una tensión muy política para intentar mitigar, en cambio, un coste que es absorbido por el conjunto de la ciudadanía. Ahora vamos a tener menos recursos para poder poner en marcha medidas de mitigación, y lo veremos en el precio del transporte y en otras iniciativas. Un poco también te iba siguiendo con esa similitud de que parecía ver una serie, ¿no? Esos giros que había en el guión, pues te voy a poner en la tesitura de que fueses la guionista de la próxima temporada y que nos dijeses un poco por dónde crees que deberían ir los próximos capítulos en la agenda de fiscalidad de España, ¿no? ¿Qué reformas, qué mejoras, qué propuestas, en tu punto de vista, deberían ponerse sobre la mesa para conseguir tener un sistema fiscal mucho más progresivo y justo del que podemos tener a día de hoy? Bueno, seguimos teniendo un impuesto de sociedades en el que algunas empresas pagan muy poco a pesar de los beneficios muy altos que están teniendo. En algunos sectores hemos visto beneficios nivel histórico de alto. Entonces, hay que reformar el impuesto de sociedades en profundidad para que no se dé esta anomalía.
Segundo, hay que volver a revisar la lista de paraísos fiscales. Seguimos sin tener unos criterios muy claros, seguimos teniendo una lista que no refleja realmente los países que son territorios más perjudiciales como guaridas fiscales para el conjunto de la actividad económica española. Luego necesitamos, como decía, revisar el impuesto al patrimonio para que esas medidas temporales se conviertan en permanentes, para que esos agujeros no permitan que haya algunas de estas personas ultra ricas que puedan estar pagando todavía menos. Entonces necesitamos hacerlo más eficiente y más progresivo. Finalmente, creo que uno de los retos más importantes que tenemos es elevar la tributación a las rentas del capital para que se acerquen a la tributación de las rentas del trabajo, que el capital no esté pagando menos que el trabajo. Y quizás en la agenda internacional necesitamos que el gobierno español esté apoyando de una forma muy proactiva esas iniciativas que sean en el G20, en la OCDE y también en Naciones Unidas. Es decir, este es el año en el que en Naciones Unidas se va a estar apoyando o votando esta convención marco. Necesitamos que España consiga que esta sea una agenda prioritaria. Pero el último punto sería otro en el que España va a tener mayor relevancia incluso porque por primera vez después de una década va a tener lugar en España una cumbre de financiación al desarrollo en Sevilla a principios de julio en la que se estarán acordando entre todos los países cómo vamos a financiar el modelo de desarrollo a nivel internacional que tenemos o que queremos o con el que podemos estar comprometidos. Entonces, en esa cumbre aquí en España vamos a ver realmente si los países quieren poner en el centro de esas discusiones la lucha contra la desigualdad y si también hacen una apuesta por esta convención marco y además una tributación a los súper ricos para financiar mejor políticas globales del bien común. Pues muchísimas gracias, Susana, por esta aclaración, esta explicación de lo que ha sucedido, de lo que está en cartera y de lo que viene en el futuro. Así que nada, seguiremos muy de cerca el trabajo que realizas y bueno, lo que está sucediendo en la agenda. Así que muchísimas gracias por estar en esta primera charla con nosotros. Esperamos que vuelvas en otra ocasión. Así que encantada y muchas gracias. Venga.